Lo que me muerde en el cuello, lo que tengo abajo. Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguski Ratia. Grupo Salvaje cabalga otra tarde más con vosotros. ¿Qué le pasa, señor Lobo? ¿Me ha picado algo aquí en el cuello? Sí, no sé, algo me ha mordido. Algo, sí. ¿Y por la noche se despierta con barro en los pies? Barro no. No ha caminado durante la noche. Con un camisón desnudo y sudado. Con trempera mañanera. Con trempera, sí. Ostras. Estamos en la Eguski Ratia con camisón y sin camisón. Grupo Salvaje en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis Eguskides. Este sábado es el festival del 35 aniversario de la Eguski. Luego os daremos más información, que compréis las entradas, nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo, nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus, y nos podéis escuchar en iTunes y en iVoox. Y nos podéis ver en YouTube. Y nos podéis ver en YouTube. ¿Sí? Pero no sé si me hizo la pena ver a Cachán, ¿eh? Bueno, a mí me mola verlo, sí. Ah, vale. Desde que estamos ahí en vivo y en directo, en vídeo. Bueno, en vivo no, y en directo menos. Pero bueno, desde que estamos en vídeo ahí en YouTube, yo estoy recibiendo oleadas de fans ahí. Yo también, cartas, cartas semanales, diarias. Sí, y no recibo normal, nada. Habéis puesto bien mi dirección. A ver si lo habéis puesto mal. La tuya para las amenazas de muerte. Eso es. Y también os podéis escuchar en Estadio Ratia, en La Sacana, en la 107.6, y mañana repetición a las 8 de la mañana. Os escucháis también la Eguski. Repetición. Pero es casi, bueno, la Eguski siempre es bueno escucharla, ¿no? Pero es como muy fácil, ¿eh? A cualquier hora del día te pones el iVoox en el móvil o lo que sea y nos escuchas. Nos escuchas de lo que quieras, eso es, y disfrutas con nuestras voces. O la propia página web de la Eguski, en la página de Grupo Salvaje también estamos ahí. Exactamente, os bajáis los podcasts y los podéis escuchar. Y se pueden escuchar queráis, directamente. Donde queráis y cuando queráis. Si hablamos de 30 megas en total, que será el podcast. 28 megas, tú fíjate. 28 megas. Bueno, que sí, que vale, calzos, ya que sabemos que nos pueden escuchar. Que no consume, hombre, que no consume. Vamos a llegar a un pacto con Vodafone y Movistar y demás para que no consuma datos, como hacen con Netflix. Pues ¿sí? Igual. Sí, los cabrones, los usuarios de Vodafone pueden ver Netflix en cualquier momento sin depender de wifi ni nada y no les cobran datos. Así da gusto, ¿eh? Eso no sabíamos, ¿eh? Así da gusto. Bueno, vamos con series. Vamos con series un poquito. Venga, vamos a empezar. Bueno, ¿ya os conté que había empezado el rodaje de House of Cards, de la siguiente? No. La que es sin Kevin Spacey. Efectivamente, ya ha empezado el rodaje. Entonces se le podría llamar spin-off, ¿no? Básicamente. No, se puede llamar Space It Off. Mira qué graciosos están los dos. Cuñado. Los dos, muy bien. Bueno, ya hemos visto varios episodios de Altered Carbon. La serie esta que estrenó la semana pasada la Netflix, el señor... ¿Concretamente todos? Sí, claro, ya sabía yo que aquí el señor Cachán se habría visto todos los episodios. Yo he decidido suspender el visionado de Altered Carbon. ¿Por qué? He decidido suspenderlo porque he investigado un poco. Ya sabéis que está basada en la novela de Richard Morgan. Es una especie de es una novela cyberpunk, ¿no? Ahora me corregirá o me añadirá. No, te reafirmo. Vale, cyberpunk. Perfecto. Es que el señor Cachán sí que se ha leído el libro y yo me he quedado con muchísimas ganas de leerme el libro. Entonces lo que he hecho es que voy a suspender de momento el visionado de la serie. Me he quedado en el episodio 2, me está gustando bastante porque voy a disfrutar del libro y además me he enterado que en realidad es una saga, son 3 libros.
el primero es en castellano, se editó en 2002 y se llevó el premio Philip K. Dick, que es un premio de muchísimo prestigio. Ya sabéis que aquí somos muy, muy fans de Philip K. Dick. Se llevó el premio en 2003. Y los siguientes libros son del año 2003, que se llama Broken Angels, y 2005, que es Woken Furies. Hombre, solo que anticipas que Netflix no se va a quedar en esta única temporada. Esta temporada, lo que nos cuenta, bueno, tampoco sabemos cómo lo que ocurre en el primer libro. O sea que yo no sé... Vale. Tú que sí que lo has acabado y ya sabes que es el primer libro entero. Sí, yo no sé si van a continuar con los otros dos. Yo me imagino que sí, porque, bueno, no sé qué recepción o qué éxito ha tenido esta serie, porque es muy, muy reciente. Entonces quizás sea un poco pronto para hablarlo. Vale. Pero, bueno, yo que me leí el libro, sí. Quizá te decepcione un poco, cuidado, no vayas con las expectativas muy altas. En su momento, la verdad es que fue un bombazo dentro de la novela Cyberpunk, pero tampoco es que tenga cosas demasiado originales o que tenga un estilo rompedor a la hora de narrar. No sé. Está bien, está entretenida, pero no deja de ser una novela negra clásica, porque tiene su femme fatal, su hombre rico que contrata a un tipo un poco alejado de la sociedad para que resuelva el caso. Tiene todos los cánones clásicos del cine negro ambientado en un futuro, ¿no? Y la mejor aportación es ese cambio de funda, como llaman ellos a los cuerpos, ¿no? Sí, vamos a explicar un poco. Hablamos de un futuro en el que las conciencias pueden ser pasadas de un cuerpo a otro. La conciencia se almacena en un disco que se pone en la nuca, en las vértebras, y ahí tienes tu conciencia. Si a ti te matan, da igual, no pasa nada. Te extraen el disco, te meten en otro cuerpo, en otra funda que ellos llaman, y ahí sigues viviendo en esa otra tienes funda. Cuerpos a tutiplén. No, pero el problema es que efectivamente es que no hay cuerpos si a puedes tutiplén. pagarlos. Efectivamente, solamente los que pueden pagar los cuerpos son los que pueden seguir viviendo tantas veces. El problema es que hubo un asesinato. Puede haber cuerpos de saldo, ¿no? Cuerpos de Ikea. Los hay. Sí, vale. Hubo un asesinato y a esta persona incluso no contamos nada porque es el principio del libro y el principio de la película. A esta persona le destrozan tanto el cuerpo como el disco. Lo que pasa es que le había hecho un backup, un Google Drive de esos. Una copia de seguridad. Una copia de seguridad. La nube había en la subido. nube, efectivamente. Nunca mejor dicho, en la nube. Sí. En un satélite. Y la tenía ahí y pudo recuperar un poco su conciencia. Bueno, el tema es aquí que no podemos recuperar los datos del disco duro cuando se nos jode y ahí sí, ¿no? El tema es que recupera a una persona que murió 250 años antes o una cosa así, y para que le ayude a saber quién le mató, porque él no sabe realmente quién le mató y se cargó el disco. Hay que decir que esta recreación de la novela es muy, muy fiel al libro. Bueno, se toma algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, en el libro el protagonista vuelve y le ponen en un cuerpo mejorado cibernéticamente. En este caso no, le meten en un cuerpo que es un tío mazao de 2 metros que arrea unas hostias como panes, pero sigue siendo un cuerpo totalmente humano. No lo van a meter en un pequeñajo calvo gordo y con granos en la cara, ¿no? No, lo meten en el cuerpo de Joel Kinnaman. Y os voy a decir este tío quién es. Es un tío que en la última temporada de House of Cards hizo de republicano, pero yo lo conozco más por el Inspector Holder. Salía en The Killing. Y, es que ahora los actores son todos iguales, tío. Se parecen a Tom Hardy. A ver, que este tío es súper diferente. Es Tom Hardy. ¿Qué va a ser Tom Hardy? Es Tom Hardy. Que no es Tom Hardy, que es totalmente diferente. Mira, mucho peor me cae el que es el tipo que le quiere contratar, el super malo, que es el James Purefoy. Sí. Había hecho la serie que se llama The Following. No me gusta nada. No me acuerdo ahora del tipo. Otro que es... ¿sabes quién es? Lobezno. Es que son todos iguales, tío. Son clones. Pero oye, son clones. Ya quisiera. Que alguien calle a este tío. Digo, lo estéticamente parecidos, ¿no? Bueno, físicos. Os voy a contar una cosa que no sabéis. Es que los efectos especiales de esta serie están hechos por la misma persona que hizo la famosa y ya la épica batalla de los bastardos de Juego de Tronos. Muy buena. ¿No? Hombre, aquí Netflix ha echado el resto. De hecho, ha metido muchísimo dinero y es una serie en la que ha depositado muchísimas esperanzas como que sea un gran triunfo, ¿no? Un gran pelotazo. Y hay que decir que la ambientación está muy bien conseguida. Recuerda en ciertos momentos a Blade Runner, salvando las distancias, ¿no? Mantiene ese estilo de estética. Las coreografías de lucha están muy bien hechas, las interpretaciones son bastante buenas. El libro de partida... ¿cómo lo diría yo? Tuvo mucho éxito, es muy entretenido, tú lo lees, pero tampoco es que nadie espere un libro de gran trascendencia intelectual. Yo voy a esperar a que yo lo lea porque, vamos, este tío es un hablando de gafapastal, ¿no? tipo Blade Runner, he visto el tráiler de Han Solo. Ah, sí, ¿qué tal? Es que ahora el mes que viene, ¿no? Creo. Pues es rollo Blade Runner, ¿eh?
Blind. O sea, la estética, ¿eh? Sí, ahora quería hablar un poco de los trailers que se emitieron durante la Super Bowl. Ya sabéis que es en ese... Westworld 2, ¿no? ¿Cómo que Westworld 2? Sí, efectivamente. En ese super evento que además de los 15 minutos que tenemos en el descanso, que hay una super actuación musical, que Justin Timberlake, por cierto, hizo el ridículo más absoluto. Yo voy a decir una cosa, la Super Bowl sobrevalorada. Sobrevalorada, totalmente. Mikel Navarro es muy fan. Sí, pero nada, totalmente sobrevalorada. El tema es que se puso a cantar al lado un chavalico, que el chavalico no sabía ni quién era él, entonces estaba el chaval más pendiente de su móvil. Ah, qué bueno. Y entonces ha salido mogollón de memes poniendo cosas que piensa el chaval, ¿no? A ver, ¿quién es este tío que está a mi lado? Y cosas de esas. A ver, Google, ¿quién es? ¿Quién es este Timberlake? Muy bien, estuvo muy divertido. Bueno, pues se hacen un montón de trailers y salieron trailers muy interesantes como la segunda parte de Westworld. Una serie que esperamos muchísimo. Sí. Después de la primera parte. Además se quedó en un punto muy intrigante. Es que se quedó con el come. En el mejor punto de la temporada, que cuando pasa todo lo que pasa y llega a ese punto que dices, vale, por fin, y justo se acaba la serie. Y bueno, pues esperamos la segunda temporada, que va a hacer un poco de continuación, me explico, de historias. Van a poner algún mundo nuevo, por así decir. Hablamos de Westworld, un sitio donde son mundos... un parque temático que reproduce mundos antiguos. Eso es. Hay mundos ahí en este parque. Que nosotros recomendamos que veáis la peli antes que la serie. Porque sí. Porque mola. Antes en el tiempo, sí. No que... Antes en el tiempo, digo eso. Sí. Bueno, también salió... Almas de metal se llama en castellano. Almas de metal. Sí. Mira, hablando de traducciones desastrosas, esa me parece muy acertada. Sí. Westworld, almas de metal. Sí. El mundo del oeste, almas de metal. Pues me parece mucho más acertada la versión en castellano del título. ¿Cómo lo han puesto? Ah, vale. Almas de metal. Claro. Venga, ¿sí? ¿La serie la han traducido como Almas de Metal? No. La película. Bueno, también se hizo el tráiler de la última temporada de Vengadores Infinity War y saltó el sorpresón tremendo. ¡Atención! ¡Estalló la bomba deportiva! Sí, pero tremendo. Y es que salió el tráiler de Cloverfield Paradox. Y no solamente eso, sino... Cloverfield. Sí, ahora os cuento. Ver, vale. Y es que después de la Super Bowl ya estuvo en Netflix disponible... eso te iba a decir porque lo tengo descargado para verlo. Oiga, ¿cómo que descargado? Descargado. ¿Qué dice usted? Descargado. No, pues... Dedico clic para abajo. La flecha para abajo, Vitorren, pum. No, pues ya sabéis que, bueno, Cloverfield es una especie de experimento para cine que hizo JJ Abrams. Todo empezó ¿Un documentario? Todo empezó con la película Monstruoso. No sé si te acordarás de esa película. Yo vi la de Cloverfield 200, sí, no sé qué. Lane 10. Cloverfield Lane 10. Muy guapa menos el final. Exactamente. Con un John Goodman que daba miedo. Mucho miedo. Bueno, pues dicen que esta tercera parte no le hace justicia a las dos películas anteriores. O sea, que es peor aún. No, pues... Monstruoso fue buena. Fue una película en primera persona y bueno, pues... Yo no la he visto, Monstruoso. Yo vi la segunda y la segunda va muy bien hasta que la caga. Monstruoso era un tío que estaba en una fiesta y de repente llega una especie de Godzilla que no se ve en ningún momento y empieza a destrozarlo todo. Pero eso sería el cubateo. Se supone que todo está visto a través de la cámara casera que lleva el tío en la mano, con lo cual tenemos la típica película de mil mareos, no se ve absolutamente nada, está todo el rato potando... el monstruo no se ve nunca, jamás. O sea, una noche a mí los documentales esos me hinchan las narices, la verdad. Y la segunda parte, que es la que comentas tú con John Goodman, buenísima, hasta el final, que allí se pasan de rosca y la lían. Sí. Más bueno, se empezó llamando esta película Good Particle y al final se llamó así el Cloverfield Paradox. Bueno, también se estrenó y me ha parecido muy gracioso y por eso he querido traerlo. Se había hecho viral la posibilidad de que hicieran una nueva película de Cocodrilo Dundee. No, por favor. Sí. No, por favor. Salía Chris Hemsworth, no, por favor. El maldito Thor, Hugh Jackman. Bueno, pues resulta que era todo una especie de viral, era una especie de broma. Gracias. Bien. Sí. Y en realidad lo que están haciendo es promocionar el turismo en Australia. Bien. Y en el último tráiler, pues lo dicen los actores, y momento que lo dicen, y dice, pero esto no es una película, y dice, no, esto no es una película, es una promoción de Australia. La que tienen que rodar es Laser Pope y que se dejen de historia de cocodrilos Landis y chorros. Landis. ¿Cuál? Laser Pope, os traje aquí el tráiler. Ah, vale. El Papa Láser. Sí. Sí, vale.
Por favor, seguridad. Sí, seguridad. Bueno, aquí tengo una persona, por favor. La serie de Suits, que ya sabéis que ha sufrido la amarga despedida de la actriz esta, la Meghan Markle, esta que se ha ido con el príncipe. Bueno, pues sí, resulta que el actor principal, que a mí particularmente me gusta, que es Mike Ross, interpretado por Patrick J. Adams, después de más de 100 episodios también dice adiós a la serie. Muy lógico, además muy lógico lo que el chaval dice en una entrevista, comenta que él ya tuvo la vida, su carácter ya tuvo su vida completa, es decir, empezó como un sí, que se acabó su etapa. Un delincuente, ahí, ¿no? Efectivamente, al final consigue regenerarse, consigue hacer la carrera, y al final consigue pues culminar ese ciclo. Uh-huh. Dice, entonces, ¿qué sentido tiene que yo siga en la serie? Ninguno. Y nada, pues el chico quiere experimentar otras cosas y se va. Me parece muy bien. Y se va a me parece muy bien. Os conté... Los porricos y venga. Comentasteis la semana pasada lo de The Rain, la serie está noruega o danesa, creo que es post-apocalíptica de Netflix. No. Vale. No. Bueno, pues... Yo hablé de Bron. No, pues en este caso hablo de The Rain. Es una... Ha habido en Escandinavia ha habido una super gripe como la que tenía yo el fin de pasado. Sí, pero que se carga a prácticamente toda la población mundial. Muy parecido a lo que sucede con Apocalipsis, el libro de Stephen King. Uh-huh. No sé si lo conocéis, que también hay una supergripe, se muere toda la población y entonces se vuelve a construir la sociedad. Pues en este caso también, después de haber pasado un montón de tiempo en los túneles, pues unos cuantos... sí, algo vemos de unos chavalillos, ¿no? También, sí, unos cuantos chavales deciden salir afuera y intentar otra vez reconstruir la sociedad. La lluvia, ¿no? The Rain en inglés. Eso es. La lluvia. Y JJ Abrams sigue en televisión, además de hacer está en todas partes. Va a hacer una serie que se llama Demimonde. Es bastante interesante. En este caso es una científico que sufre un accidente de tráfico y cae en coma. Su hija empieza a investigar un poco qué es lo que le ha pasado, se mete un poco en su taller, en el sótano, y el tema es que se termina la chica transportando a un universo completamente diferente. Toma. Donde hay una batalla entre el bien y el mal y cosas de esas. Porque siempre hay batallas entre el bien y el mal. mal. Es que si no habría batalla. Vale. Tiene que ser entre el bien y el mal. ¿Os acordáis que la semana pasada hicisteis así coña de que a mí me gustaba mucho aquellos maravillosos años? No nos acordamos. Pues yo sí que me acuerdo perfectamente. Y yo creo que solo está en su cabeza. Se lo inventa todo, tío. He visto yo el programa 2 veces y en ningún momento fue en Facebook, perdón. No, pero es que como os constantemente os estáis metiendo conmigo, pues ya no sabes dónde, ya no sé ni por dónde ¿no? me caen. Ni por dónde le dan las hostias. Bueno, deciros que se canceló abruptamente esta serie. Después a mí me gustaba, ¿eh? A mí también me gustaba, después de la sexta temporada. Y hoy, esta semana, se ha filtrado la noticia de que realmente fue porque hubo una denuncia de acoso sexual, precisamente contra Fred Savage y el que hacía de su hermano, Jason Hervey. Una asistente de vestuario fue la que los denunció y no llegó a ningún sitio y realmente, o sea, el problema es que se le pagó asumiendo que eran culpables, o sea, reconociendo que eran culpables, se le pagó para que se callara, pero es que ellos no fueron culpables. En ningún momento hubo esos hechos. No hubieron esos hechos. ¿Inventación? Lo que pasa es que como estaba en ese momento en el éxito que tenía y tal, dijeron, bueno, esto hay que callarlo y la callaron de ese modo. Un blackmail. Sí, efectivamente. Y eso supuso también el fin de la serie. Joder, pues estaba guay, ¿eh? ¿No se murió el protagonista, el chavalillo? Sí, como Steve Furker, que se murió no sé cuántas ¿Fred Savage? No sé. No. Fred Savage no se ha muerto. Fred Savage era el chavalillo, es que no me acuerdo cómo era el nombre. Sí. No, Fred Savage es el nombre del actor, vamos. Y bueno, y una cosa muy divertida con Nicolas Cage que seguro que os gusta. ¿Sabéis que hay una aplicación nueva? No se murió este. Claro que no. Vale. Aquí matamos a cualquiera, no nos cuesta nada. Hay una aplicación nueva que se llama Fake Up, que consiste en que tú puedes poner la cara de quien quieras en el personaje que tú quieras del vídeo que estás viendo. En principio se usó para el porno. Lo que hacían es que... Sí. Al final todos los usos valen para el porno. Lo que hacían es que metían a actrices famosas y conocidas, las ponían en las caras de las actrices porno interpretando películas porno. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la cosa se ha salido de madre y ahora todo el mundo está clonando a Nicolas Cage. Entonces, lo que están haciendo... El señor Lobo lo tiene instalado. Lo que están haciendo es que están poniendo a Nicolas Cage en las escenas más icónicas de la historia del cine. En Indiana Jones, en todos lados aparece la puta cara del Nicolas Cage. Pensaba que lo ponían en las películas porno. No. Ha pasado del porno, saltó a Nicolas Cage y ahora de hecho hay un movimiento mundial
para conseguir poner el careto de Nicolas Cage en todas las películas de la historia. Bueno, yo ahora mismo solicito a todos los oyentes que pongan en Google Superman Nicolas Cage y vean la película que iba a hacer Tim Burton con Nicolas Cage de Superman y que vean la foto del diseño del traje y las pruebas que hicieron. ¿Qué hace ese pelo, tío? ¿Qué hace con esa cara? Que es que tiene una torta, tío. Que... ¿Una? Madre de Dios, tío. Bueno, ¿qué me decís de los Goya o qué? ¿Quiénes son esos? Los cabezones le llaman, ¿no? La gala que hubo este fin de semana. Pues no he visto absolutamente nada. Ustedes me hablarán porque sé que la han visto. Ustedes. No, yo no la he visto, pero sí. he oído cosas. De oídas. Yo vi la mitad hasta que el Ascopena me obligó a sí, porque habéis comentado antes Off the Records que la presentación muy mal, los presentadores horrorosos. Yo posiblemente la y eso que nos gustan, Y a mí me gustan. Sevilla y Joaquín Reyes. Me parecen muy buenos. Pero mucho, suyo en su elemento. Mucho, yo que soy fan. Me lo he visto casi todo. Yo también. Laura Charante y Muchacha Nui eran... Claro. Es para mí Biblia. Si yo ¿para qué voy a ver esa mierda de ceremonia? Yo iba a ver la mierda de ceremonia por ellos. Ya, claro. Y de repente... Tío, empiezan a hacer unos chistes, unas cosas y dices, ¿pero qué es esto? Se han contagiado del espíritu de los Goya, ¿no? Sí. Que yo cada gala es peor que la anterior. Mire, vamos a pensar bien y yo lo que pienso es que les limitaron muchísimo el contenido de lo que ellos podían hacer. Joder, pero pues para eso dimites, tío. Pues es lo que tenían que haber hecho. Es lo que tenían que haber hecho, pero cobró por si acaso. Eso es. Muy, pero chunguísimo. Y luego, nada, como anecdótico decir que la película que más Goya se llevó, que fue Andía, a mí me han dicho que es un truño. Se llevó 10 Goyas, dicen que es un truño, pero no se llevó casualmente los dos más importantes. Ni el director ni la mejor película, que se la llevó la librería. La librería. Bueno, pues la librería se llevó... Vamos a ver. Andía, que yo sí la pienso ver. Luego ya opinaré. Yo también, no la he visto. Pero en principio la historia que tenga ahí cruzado, me parece curiosa, porque además es una historia verídica, El gigante de Alcho, que no fue su hermano, en la película es su hermano el que coge y le lleva por toda Europa exhibiéndole pues para ganar dineros, como un fenómeno de feria, sino que fue un vecino de Lecumberri, el que le conoció y le convenció a sus padres, y tiene... El contrato que hicieron es súper curioso, porque el padre de este chaval lo que incluyó en el contrato fue que le tenía que proporcionar todo el tabaco que quisiera. O sea, el vecino este de Lecumberri le hacía de representante, ¿no? Sí, y en el contrato le estaba obligado a darle todo el tabaco que quisiera y luego a dejarle ir a misa una vez al día, estuvieran donde estuviesen. Pues cosas de la época, ¿no? Estamos sobre el 1840 o algo así, ¿no? Y bueno, una historia real que me parece bastante curiosa. Luego, si está bien o mal hecha, pues opinaré cuando la vea. Pero en principio, pues me parece que yo también, yo estoy hablando de lo que me han dicho a mí, también. Bueno, se ha llevado los premios a Mejor Actor Revelación, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Producción. Por cierto, Mejor Dirección Artística, esto se lo dio a un Pamplonica, a Miquel Serrano, así que le felicitamos desde aquí. Miquel Serrano. Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejores Efectos Especiales, Mejor Guión Original, Mejor Música Original. Lo que pasa el copón de premios son 10 de los 13 o 14 a los que estaban nominados. 13 nominaciones tenía. Pues fíjate, se ha llevado el recopón menos los más gordos. Los más gordos se ha llevado la librería a la mejor película y la mejor dirección. Se las ha llevado Isabel Coixet. El resto se los ha llevado prácticamente todos. Y la gran perdedora ha sido Stew 1993, que se ha quedado nada más que con el mejor actor de reparto, mejor actriz revelación y mejor dirección novel. Y la llamada también ha sido un fiasco. No se la llamada también era favorita. La famosa de los Javis. ¿Los Javis estos quiénes son? ¿Quiénes son? Yo tampoco entiendo eso. Pues mira, los Javis son unos chavales que se han hecho famosos. Yo sé quiénes son los Javis. Se han hecho famosos este año porque es uno de los coaches de Operación Triunfo. Asco, tío, por favor. Pero Operación Triunfo este año también se ha hecho súper famosa, no solamente por haber vuelto, porque está Maya, está Maya y tal. Somos muy borregos, tío, aquí en Pamplona, yo lo digo desde ya. Yo estoy hasta los huevos de Operación Triunfo. Yo estoy ofendidísimo, para empezar, no veo Operación Triunfo porque me parece una mierda. Me parece una mierda la música que sale, me parece una mierda el programa en sí. Todo el mundo anda loco con Amaya Romero, que no sé ni quién es esta chica y ojalá le vaya muy bien. Pues es muy mágica. Escúchame, voy a romper una flecha a su favor. Una lanza. Una lanza y una flecha porque para no herirla. Me han dicho que musicalmente es una chavala que lleva muchos años relacionada con la música, que canta muy bien, que hace... Me parece perfecto. Está preparadísima. Pero no te vayas a Operación Triunfo. No, yo eso no le discuto y tampoco le discuto que vaya a Operación Triunfo. Es mi opinión. Pero ¿por qué no se puede ir a Operación Triunfo? Es el mejor modo que ella tiene ahora de promocionarse. Ahora ella va a poder hacer lo que quiera. Bueno, que vaya donde quiera.
a mí lo que me está poniendo en mala hostia es la cantidad de gente que se está subiendo al carro, que se está apuntando al tema, empezando por la gente de Osasuna, que ha hecho vídeos animándole a la malla, siguiendo con la Acturale, que ha sacado las vacas ahí a UPA Maya, y siguiendo por UPN, que ha pedido que tiene el chupinazo y el no sé qué. O sea, hay alguien que tiene éxito, es muy triste, tío, hay alguien que tiene éxito, y todo el mundo intenta subirse, agarrarse a ese carro, intentar arañar algo, ¿no? Pues es una pena, porque de verdad que la chiquita es súper mágica. Sí, que será lo que quiera. Muy bien, la Operación Triunfo es una basura. Y muy preparada, muy preparada. Yo de ella no digo nada, porque ni le conozco, ni le he visto, y cantará estupendamente. Yo solo lo que me comentó una vez, ojalá le vaya perfecto, pero a mí el programa me parece una mierda. Me dijo, pues musicalmente esta chavala pues es muy válida, lleva muchos años en un conservatorio, me parece muy bien, pero odiamos Operación Triunfo. ¿Odiáis? Claro que sí. Ya está. No, claro, siempre pluraliza y ahora no. Claro. Bueno, vamos. ¿Has acabado con series? Sí. ¿Cachán tiene series? No, me he visto la de Carbono Alterado, que la recomiendo desde aquí. Es muy buena serie, así que vedla cuando podáis. Son 10 capítulos de 1 hora cada uno. Y he continuado con Gomorra, porque me estoy dejando muchas series por ahí colgadas porque no puedo verlo todo. Y el acelerón que ha pegado. O sea, va creciendo, pero a toda leche. Mola Gomorra, sí, señor. Sí, yo no tengo series. Yo no veo Gomorra. Yo tampoco, pero bueno, lo que vamos a hablar hoy, que el otro día... Dracula, I bid you welcome. Listen to them. Children of the night. What music they make. Pues vamos a hablar otra vez de vampiros. Y aquí os hemos puesto Children of the Night. Y os hemos puesto I bid you welcome. Una frase que pasó a la historia, ¿no? Por un Drácula presentándose en las escaleras en el año 31. Presentándose al... No me acuerdo cómo se llamaba el tío. Daba más miedo el vampiro Yeye de la semana la otra semana, la de las 3 pajares. Iba a poner otro, bueno, tengo por aquí otro guardado, pero luego lo pondré más tarde. Y como la gente se quedó con ganas de más películas sobre vampiros, pues vamos a hacer una segunda parte. La semana pasada dejamos un descanso y esta acabaremos con el tema vampiros, ¿no? Porque ya os recuerdo que el otro día estuve revisionando todo lo que habíamos hecho hasta ahora, todos los programas de Grupo Salvaje, y habíamos hablado de Drácula. De Drácula, sí. Pero no de vampiros, exactamente. Así que vamos. Drácula es la Maya Romero de los vampiros. Eso es. Que no metas con la chiquilla, copón. Mira, voy a presentarle una película. Zora la vampira, una película italiana del año 2000. ¿Del año 2000? ¿Zola o Zora? Zora. Z-O-R-A. Zora la vampira, eso es, con dos. Con una. Es que cambia la del tema. Y la película es de Antonio y Marco Manetti y es... En el año 2000, el conde Drácula está ya muy cansado de chupar siempre la misma sangre rumana y de siempre tener a los mismos mayordomos y tal. Entonces, como le gusta mucho ver películas y series italianas, se quiere ir a Italia. Entonces, en el viaje a Italia cruza la frontera y en Italia pues es perseguido por un policía que ha visto que en la chalupa, en el barco donde venían, pues había chupado la sangre a todos los que estaban y les había quitado el corazón. Una película pues un poco de serie B italiana, pero que es un poco que te ríes. Aquí tiene trozos muy guays. Que en tiempo de hip hop. En tiempo de hip hop, sí. Es que la música está hecha por Scratch de DJ Groovy, que no tengo ni idea de quién es. Entonces es moderna, o sea, os hablo, no es la historia en Italia sobre pues moderneo con vampiros. A mí me está dando miedo, miedo auténtico. Bueno, pues a mí me escribieron esta semana pues diciendo que habían escuchado la primera parte de Vampiros y proponiendo que habláramos de 3 películas, ¿no? Me proponía 3 películas, pero yo solo he visto 2 de ellas. Una es Vampiros en La Habana, que igual os suena. Ah, sí. Es del año 1985, una película de animación. Está hecho por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos y también con colaboración de Radio Televisión Española. Está considerada una de las 50 mejores películas latinoamericanas de la historia. Y es la única de animación metida en esa lista. ¿Tú sabes por qué no la vi? Porque no me gusta ese tipo de dibujo a mí. Juan Padrón es el director y el guionista. Es un dibujo, no sé, como clasicista. Si veíais, como de periódico, ¿no? El TVO, el antiguo TVO aquel, ¿no? Eso. Pues sí que tiene ese cierto aire. Y de hecho, pues técnicamente
está bien, sin más, ¿no? Lo que sí que tienes, no sé, es que al final es lo que destila el ambiente cubano, la socarronería cubana, ¿no? Todo este vacile que se suele entrar siempre. Como la de los zombies, ¿no? ¿Cómo es? Sí, Juan de los Muertos. Juan de los Muertos, ¿no? Pues ese estilillo, sí, ¿no? Salen personajes súper pintorescos. Y la historia es, pues un vampiro que se establece allá en La Habana y está intentando descubrir, que es un tema muy recurrente en las películas de vampiros, está intentando descubrir una fórmula para que los vampiros no les afecte el sol, para que no sea mortal para ellos, ¿no? Y poder caminar a la luz del día. Entonces hay dos facciones de vampiros, una americana de vampiros italoamericanos mafiosos, estamos en 1933, creo que se ubica la película, y otra de europeos que van allí a intentar apoderarse de la fórmula. Uh-huh. Bueno, pues el guión en sí no tiene tampoco mayor trascendencia, ¿no? Sí que tiene nombres súper graciosos de los mafiosos, Al Capone, cosas de este estilo, ¿no? Juega con nombres reales y luego hace referencias a la Revolución Cubana, porque sí que hay unos revolucionarios, que estamos en 1933, mucho antes de la llegada de Fidel Castro y todos estos temas, ¿no? Pero ya había en la isla ciertas revueltas, ¿no? De otro calado, y también se ve involucrado nuestro personaje protagonista en todos estos tejemanejes políticos. La verdad que es una película deliciosa para ver, ¿no? Tiene un sabor añejo, que se nota que tiene sus añicos encima, pero, ostras, la ves y te quedas a gusto, ¿no? Es una película súper simpática. Hicieron una segunda parte, creo, esta es del 85, hicieron una segunda creo que en el 2003. Muy inferior, bastante peor. Pero la primera, Vampiros en La Habana, la verdad que se ha convertido en un clásico. Y también de animación, ¿no? Sí. ¿Qué cosas? ¿Qué más películas se ha visto usted? Mira, yo os voy a decir una. Y no es una película, salía en una serie. La familia Monster. Oh. Hola, ¿qué tal, amigos míos? Soy el conde Draco, el conde contador, el conde que está loco por contar. No todos chupaban sangre. Aquí estoy yo tocando mi órgano. También aprendimos a contar con el conde Draco, un vampiro que nos enseñó desde pequeños hasta que se liaba porque se le mezclaban los murciélagos. Eso es. Pues el otro día Iñaki Navarro, una persona que nos escucha, me mandó un email y me dijo que habíamos crecido todos con un vampiro, ¿no? Que era el conde Draco. Así que desde aquí, pues mira. Vampiros y ranas, ¿has visto? Bueno, voy a traer una película seria, buena de verdad, porque es que me tenéis un poco... la película del año 2008 que se llama Déjame entrar. Sí. Sueca. Vale. Let Me In, una película sueca, luego hubo una versión americana también. Horrenda. No estuvo tan mal, pero bastante inferior a... 2010, ¿no? Era la americana, creo, ¿no? A la sueca, no sé. Sí, yo creo que sí. Si estás de 2008, pues sí, por 2010. ahí. 2010. En este caso es la historia de un chavalico que es acosado con los compañeros del colegio y se refugia pues con una amiga. Lo que pasa es que la amiga, pues... Solo sale de noche. Amigos. Tiene escenas buenísimas, todas las escenas de la chiquita en la nieve, el contraste de colores, está súper bien hecha y con muchísimo respeto y realmente da miedo, pero un miedo interno, o sea, no es para niños, sin enseñarte, no, por supuesto que no, sin enseñarte nada, da miedo. Y ese es el... Sí, sugiere mucho, ¿no? Sugiere muchísimo. Es un hombre con catiuscas impermeable, con un cubo lleno de una materia roja, no sabes lo que es, no sé, hay cosas, es muy desasosegante, es muy intrigante, ¿no? Pero no es explícita. Let Me In, ¿no la has visto? No la he visto, ¿no? Es muy buena. Y la americana también la ponen bien, ¿eh? Esta le dan, la logopedia le dan un 7,3 y la otra le dan un 6 con algo, ¿eh? Eso. Bueno. La americana es inferior, pero no es mala. No es mala. Vale, bien, pues mira, me las voy a apuntar. De Thomas Alfredson es el director. Mira, ya no te sé decir. Mira, yo voy a decir una inglesa que estuvo nominado William Dafoe como mejor actor secundario. Oh, ya sé cuál La sombra del vampiro. Buenísima. Muy buena. Muy recomendable. Muy buena película. Aquí con John Malkovich y William Dafoe. Sobre el rodaje, ¿no? Sobre el rodaje de Nosferatu. Aquí juega con la idea de que el director hubiera contratado a un vampiro de verdad. Es que, decían, ¿no? Que esa era el halo que tiene, que la película Nosferatu realmente contrató a un tío que era un chupador de sangre. Bueno, no sé de dónde habría salido eso, porque el actor era un reconocidísimo actor de teatro de la época, ¿no? Sí. Lo que pasa es que debajo de todas esas capas de maquillaje
no se le identificaba de ninguna de las maneras. Uh-huh. Y se valen de la inquietante presencia de Willem Dafoe, aquí también muy maquillado. Pero muy bien, muy buen papel. Muy bueno. Y juega con esa idea. Van a rodar esta película, el equipo de rodaje no sabe nada y el actor, que es Maser Rek, solo sale por la noche, solo puede rodar por la noche. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues pasa una serie de cosas. Una buena película con una idea muy original, que se suele salir de lo habitual en este tipo de... Y un director que yo la verdad no he visto, porque no tiene casi películas, tiene una que hizo en el año 91, pero luego tiene esta el año 2000, luego tiene Sospechoso Cero en el 2005 y un corto en el 2006. Pues os tengo que decir que las películas que se basan en cómo se hicieron las otras películas me gustan a mí. Me gustan muchísimo. A mí también, muy bien. Me gustan muchísimo. Sí. Cine Tenemos metacine, la ¿no? RKO, la Metacine. RKO 23 o algo así sobre el rodaje del Tercer Hombre. ¿Cuál? ¿Os suena? RKO 23 o algo así se llama. No. Sí, sobre el rodaje del Tercer Hombre. Por favor, eso a mí me interesa. Espera, vamos a ver. Bueno, mientras esta gente ve, yo voy a hablar de otras de las películas que me han comentado, que es Byzantium. ¿Vale? Esta película es del 2012. Byzantium. Y se sale totalmente de lo que es habitual en las películas de vampiros. Estos son dos mujeres que tienen que empezar una nueva vida en una localidad donde no les conoce nadie. Y son madre e hija, aunque curiosamente parece que tienen unas edades demasiado similares, ¿no? Como para que tengan ese Son muy jovencicas, parentesco. ¿no? Las dos parecen, ¿no? Ese parentesco, sí. La madre hace de todo para intentar pues sacar adelante su familia, que se compone de ella y de su hija exclusivamente, incluida la prostitución. Aquí los vampiros cambian de rol. Los vampiros generalmente es el depredador, ¿no? Es el que caza la presa y se alimenta de ella. Aquí, en cambio, es el entorno el que es totalmente hostil hacia ellas y tienen que hacer todo lo posible y lo imposible para permanecer ocultas y que no se descubra el secreto. Es una película, no sé, habla más de sentimientos que de no es de terror. Sí que hay escenas, pero habla más de la angustia del vampiro, de ser vampiro, que del temor que tienen que sentir los humanos hacia estos monstruos. Eso ¿no? lo trata muy bien Anne Rice en sus novelas, que ya os he hablado varias veces. También narra mucho el dolor que tiene por ser vampiro. La película de la que te hablaba es RKO 281 y no es sobre el Tercer Hombre, sino es sobre Ciudadano Kane. Ah, vale. Es sobre el rodaje de Ciudadano Kane. Y se llama RKO 281. Vale, la batalla de Ciudadano Kane, que es está hecha para la buenísima esa televisión. película, pero buenísima. Buah, pero sale el cabezón ¿no? Ya está. ¡Oh! O sea, el Leaf ¿Quién es el Schreiber. cabezón? Leaf Schreiber. Raider. Es que este tío... Es que este cabezón es muy malo, Ya que tío. sí, pero la película es Me la buenísima. voy a ver. Que te digo yo que es muy buena. Yo creo que he visto algo que hace el de Orson Welles, ¿no? Sí. Creo que he visto, sí, algo. Bueno, la voy a ver. Igual, me la voy a apuntar. Igual la has visto ya. RKO 281, la batalla por Ciudadano, que es una película para la televisión. Venga, más películas sobre vampiros. Soy leyenda. La novela de Richard Matheson se llevó varias veces al cine. Alguna vez hemos hablado aquí, porque a vosotros os gusta, por ejemplo, la de El último hombre en la Tierra, Last Man on Earth, del 64, Omega Man, del 71. Pero eso no son vampiros, son mutantes. No, pero en la novela sí son vampiros. Eso es. Pero en las adaptaciones que se han hecho no son vampiros. Sí. En la de Charlton Heston eran mutantes y en la de Will Smith no sé ni lo que eran. Vamos, no son vampiros. Que no son vampiros, tío. Así que, ¿chupar o no chupa la sangre? Pues no lo ves. ¿Chupan la sangre? Claro, y todo. ¡Oh, qué pero! Vale, pues son vampiros, venga. Venga, son vampiros. Soy leyenda, son vampiros, venga. El libro, muchísimo mejor que cualquier adaptación que se haya podido hacer de él, por cierto. Libro recomendadísimo, de Richard Matheson, muy cortico, o sea que se lee en un plis. Vale. Y cambia totalmente el sentido de la historia, con el final que tiene en el libro. Es muchísimo mejor que cualquier adaptación. Vale. El otro día hablamos de Vampiros de John Carpenter, ¿no? Sí. Muy de pasada. A mí me gusta mucho porque es un western al final, Es un ¿no? western. Sí, Hombre, y es una macarrada. Pero es mala, ¿eh? O sea, hay que reconocer que la peli... Pero es divertida. Sí, a mí me gustó. Sí, con un este James Wood muy pasado de rosca. Daniel Baldwin, uno de los Baldwin. El Baldwin gordo. Pero malo, además. Sí. Y bueno, una peli que está guay. Sí. Está muy entretenida, no sé, es divertida. Es que los vampiros se prestan mucho para la serie B, ¿no?
Y esta recuperaba un poco el espíritu también de los 80. Mira, hablando es del año 98, pero podría ser una película ochentera tranquilamente. Y luego la música también es de John Carpenter. Sí, que se hace mucho sintetizador. Sí, ahí. exactamente. Saludamos al Leroy, a mi amigo Leroy, que le encantan los sintetizadores de John Carpenter. Pues hablando de películas ochenteras, voy a hablar de una de 1987, que es Los viajeros de la noche, de Katherine Bigelow. Y yo creo que esta, si no fue su primera película, por ahí la andaría, ¿eh? ¿Cómo has dicho que se llama? Los viajeros de la noche. ¿No habéis visto esta? 87, ¿no? Mira, ¿no? Bueno, pues este es un cowboy. Estamos en la época moderna, ¿no? Pero estamos en el profundo suroeste americano. Y un cowboy pues se lía con una chavalilla. Es la segunda de Bigelow. La primera es de Loveless y la segunda es esta, la del viajero de la noche. Loveless. Pues aquí se lía este tío con una chavala y, bueno, pues en el ardor ahí del combate amoroso, pues nota unos pinchacillos. Y resulta que se va transformando en vampiro. Entonces le recoge la familia de esta chica que viaja en una autocaravana por todo el oeste, cometiendo sus fechorías. Lo meten ahí y ahí le enseñan a cómo ser vampiro. Se tiene que adaptar a su nueva condición, si no lo van a matar, ¿no? Y la película va de esto. Una película súper ochentera, con muy poco presupuesto. Se nota la mano de una Katherine Bigelow todavía novata, todavía inexperta, entonces hay fallicos en la película, pero se nota que hay algo detrás. O sea, es una película muy entretenida y que tiene sobre todo ese sabor añejo de los años 80 de las películas que tanto nos molaban, ¿no? Una película que es agradable. Mira, pues la voy a apunto yo también. Una serie que le gustaría a Pendergast es Buffy Cazavampiros. No le gustó a usted. No me pilló a mí Buffy Cazavampiros. Sí, del año 97 y era pues una tía cazavampiros que la verdad que la serie era una mierda. Una mierda. Pero bueno, yo me acuerdo mis hermanas pues estaban ahí. Buffy Cazavampiros. Mira, si queréis que una mierda, pero con una legión de seguidores. Sí, por eso te digo que adolescentes había mogollón. Y detrás estaba pues el mismo productor que Firefly, que es otra serie de culto. Ah, vale, es verdad. Vale, sí, es así. Venga, sí, va. Pero yo os voy a contar una mejor, además británica, una serie que se llama Being Human. ¿Oh? Sí, Being Human es una serie que parece un chiste. En realidad es un vampiro, un hombre lobo y un fantasma en una casa. Ya vi un par de capítulos. A ver, verías la mierda americana que hicieron el remake. ¿Y cómo se llama? ¿Quiero ser humano? No sé cómo la tradujeron. Pues Casi humanos 2005, la tradujeron. Being Human. Casi humanos. Y es lo que dice que están ahí viviendo 2008, de alquiler. Un fantasma, un hombre lobo y un vampiro. Oh, madre mía. 5 temporadas, narra las aventuras de unos amigos, un hombre lobo. Sí, casi humanos. No, pero es que la versión americana es esta es inglesa, ¿eh? Muy quiero mala. Quiero ser humano. Eso es. Quiero ser humano, que es la británica. Esa es la buena. Oye, está muy bien la serie, ¿eh? La catalogan bien, ¿eh? Por lo menos. Sí. No, la catalogan bien porque ya te digo yo que es una buena serie. Si te lo dice Pendergast, y yo esta me la vi casi entera. Al final la tercera temporada fue una mierda. y me la dejé. Pero la primera y la segunda temporada estuvieron muy bien. Muy bien. Mira, voy a recomendar yo una mala, pero mala. Rockabilly Vampire. Y la estás recomendando. Sí, del año. Pues hay que recomendar, hay que ver todo en esta vida. Es del año 96 y el director es Lee Bennett Sobel y el argumento gira alrededor de una mujer, una dependiente que es tristona, ¿no? Que está ahí la pobre mujer y es una gran admiradora de Elvis y de repente entra se conoce a un apuesto rocker que también es vampiro. No digo más. No, mejor que no diga nada más. Para que la veáis. Bueno, yo la tercera película de la que me han hablado de vampiros, que esta yo no la he visto, entonces no voy a poder opinar de ella, que es Solo los amantes sobreviven. Es de Jim Jarmusch. O sea que, cuidado. ¿Todos los qué, dices? Todos los amantes sobreviven. Me cago en... Es de Jim Jarmusch. Solo los amantes sobreviven. Que es un tío, es un habitual del Festival de Sundance y de las películas independientes. Y es un tío que hace un cine súper personal. Entonces, lo que nos podemos esperar aquí, yo no lo he visto, pero seguro que no son vampiros al uso. Seguro que no son vampiros convencionales. Este hombre lo que ha hecho ha sido, por ejemplo, Ghost Dog, El camino de Samurai,
con Forrest Whitaker. Ha hecho buenas pelis. O Dead Man con Johnny Depp. Hombre, es una... Por ejemplo, a ver, yo no te digo que sean malas, yo te digo que son especiales, que no son para todos los públicos. Son para comer con cuchillo y tenedor, ¿sabes? Son unas series, unas películas que, bueno, la de Dead Man está guay, pero hay momentos que... Yo la vi porque era western, pero en algunos minutos se me atragantaba. Mira, hay una anécdota que en la banda sonora es de Neil Young, que toca la guitarra, que es una banda sonora un poco atípica, ¿no? Y que la historia es que cogió Jim Jarmusch, le dio la película y le dijo, hazme una banda sonora sobre esta película. Cogió Neil Young la guitarra y mientras veía la película, ya está, aquí la tienes. Fuera. Qué bueno. Oye, que tiene una notaza buenísima, la logopedia. Un 7.3. ¿Cuál? Esta de Solo los amantes sobreviven. 6,5. Pues tú tienes la logopedia 2, yo tengo la 1. Tú te cada pendegaspedia, yo qué sé. Bueno, no sé, yo no la he visto, pero es Jim Jarmusch, entonces probablemente sea interesante, Festival pero muy de Cannes, probablemente sección oficial no de sea para largometrajes a concurso. Vale, Pues yo voy a hablar de una serie que he visto, no como Cachán, que habla de películas que no ha visto. Voy a hablar de una serie que he visto que es Death Valley. Esta serie era cojonuda, era una especie buenísima. Bueno. Claro, era una especie de documental sobre policías. Lo que pasa es que los policías, en lugar de enfrentarse a los típicos kinkis, drogadictos y demás, se enfrentan pues a vampiros, a hombres lobo, y está muy bien porque dicen, ¡ay, que vamos a cazar! Venga, vamos a cazar un par de vampiros, y le meten unas hostias, y es como muy soez la película, muy bestia, o sea, la serie, muy bestia, y es súper divertida. Es una sección de la policía de Los Ángeles, que parte de Los Ángeles ha sido tomada por seres de estos de fantasía, ¿no? Pues lo que dice, el hombre lobo, vampiros y tal, y entonces se tienen que encargar de... Conviven humanos y toda esta gente, ¿no? Conviven entre comillas, porque a veces que alguno se desmadra y hace lo que no debe, y entonces tiene que actuar esta sección de la policía. Lo toman todo pues como si fuera pues eso, el típico documental de policías, ¿no? Que van con ellos en el coche, ¿no? Grabándoles. Como la serie Cops. Sí, eso es. Hubo una parodia buenísima en Me llamo Earl. Sí, es verdad. Un capítulo descacharrante. Pues esto va un poco en esa línea. Mucho gore. Mucho chiste, mucho humor negro. Vale. Capítulos muy corticos, ¿no? Yo creo recordar que eran de unos 20 minutos o algo así. 20 y poco. Y desgraciadamente solo se hizo una temporada. 25 minutos los capítulos. No la renovaron. 2011. Pues es una pena, es muy buena, es muy hilarante. Bien, la voy a apuntar yo. Una hilarante, pero que ahora la ves y ha envejecido muy mal, es Drácula, un muerto muy contento y feliz. De Mel Brooks, que hace Leslie Nielsen, hace de Drácula. Mala. He visto yo trozos hoy y es que ya ni te ríes, Esa la comenté yo en la... ¿El otro día? El otro día y un desastre. Malísima, Sí. Bueno, el mundo de las series ha explorado bastante el tema de los vampiros, ya sabéis. Sí. Últimamente hemos tenido Penny Dreadful, que estuvo bien. Sale un vampiro. Salen vampiros. No me pongas esa cara que salen vampiros. Yo no la he visto. Pues sí. A ver, que siempre me confundo de Penny Dreadful con Peaky Blinders, sin más. Pues estaba analizando. En Penny Dreadful salen vampiros, como salen en The Strain. The Strain, ya sabéis, las novelas estas de Guillermo del Toro, que por cierto lo está petando, con el monstruo del agua. Lo está ganando todo. Habrá que verla. Bueno, mucho interés. Pues... Guillermo del Toro, de todas maneras, sale aquí en colaboración con otro escritor y yo creo que Guillermo del Toro lo único que hace es poner el nombre y punto. Y poco más. Y las novelas son muy malas. Y la serie es bastante floja. Entonces, ¿para qué estamos hablando de la serie esta? No, pero tiene un arranque muy bueno. Eso es, tiene un arranque espectacular. El primer episodio de The Strain es un episodio bestial, con todos esos muertos que aparecen en un avión. Es bestial. Pero... bueno, luego la serie pues empieza a fallar un poco, los vampiros son algunos son un poco nenazas y salen niños y dices... Vale. Bueno, yo voy a decir una, The Addiction, año 95, la película es de Abel Ferrara y... Abel Ferrara, Sí, y la historia es que una estudiante de filosofía es mordida por una mujer vampiro. Y lo que provoca que tenga cambios decisivos en su persona y que se convierta en una yonki ávida de sangre para calmar su insaciable sed de venganza. Christopher Walken, Lily Taylor, y una película oscura y inquietante, la verdad que bastante inquietante, pero muy guay, muy recomendable. Del año 85, como os he dicho. Bueno, en el 2007 se estrenó una película basada en una novela gráfica que era 30 días de oscuridad. Sí.
que tuvo una segunda parte. La tenía aquí yo, sí. Esta película. Sí, está muy bien, es serie B. 30 días de oscuridad el 2007 y 30 días de oscuridad 2 tinieblas en el 2010. Es serie B, pero está muy bien, está muy entretenida. Esto es un grupo de vampiros que aprovecha que en Barrow, una localidad que está situado en Alaska, creo, por ahí. Bueno, como todos sabemos, conforme nos vamos acercando a los polos, Barrow, Alaska. La rotación del Sol no es igual que para el resto del planeta, claro. Entonces hay periodos muy largos de oscuridad y otros muy largos de luz. Entonces los vampiros, aprovechando uno de estos periodos de oscuridad que va a durar 30 días, se acercan hasta la pequeña localidad de Barrow y deciden tomarse un tentempié. Dicen, bueno, pues estamos aquí, vamos, alejados a cientos de kilómetros de la población más cercana, estamos totalmente aislados y va a ser de noche durante 30 días. Pues esto, orgía de sangre, ¿no? Vamos aquí a servirnos, buffet libre. Y eso es lo que ocurre en este pueblo. Hay buffet libre, empiezan a caer como mosca los habitantes y hay un pequeño grupo que intenta sobrevivir como sea frente a estos seres extraordinarios. Unos seres que se pintan como auténticos monstruos. Aquí no hay glamour. Que podríamos diferenciar entre vampiros, el vampiro glamuroso y el que es un simple el vampiro glamuroso no existe. Depredador. No existe el vampiro glamuroso. No existe, exactamente. Hombre, que se lo pregunten a Christopher Lee, ¿no? Bueno, vale, existe ese, ya está. Pues una peli muy divertida, la verdad. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Yo me lo pasé tremendamente bien con esta. La segunda parte me pareció más flojilla. Vale. Mira, yo voy a decir una, Diario de un vampiro. El director es del año 92, director es Himako Sato y Alex es un extraño joven que todos los días acude a una biblioteca para estudiar pues temas místicos, ¿no? Pues un poco Miquel Navarro, ¿no? Y quiere investigar su pasado y el origen de la mítica raza de los vampiros, ¿no? Entonces, bueno. Está basada en una de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, sí. Y una peli, el protagonista es Julian Sands. A mí no me convence mucho, pero bueno, está guay la película. Julian Sands, famoso por hacer la serie de Warlock. Exactamente. Serie de películas. Eso es. Oye, ¿qué me decís de Abierto hasta el amanecer? Bueno, ya hablamos de ella. Abierto, sí, a mí me gustó. Y el otro día... De sus 3 partes, de su serie, eso que por cierto, se la podían haber ahorrado porque la primera temporada es idéntica, la primera película idéntica, o sea, la misma historia de arriba abajo, alargada eso sí para que dure una temporada. Pero y la misma película trasladada a una serie de televisión con peores actores, peor guión y peor de todo. Mucho peor. Entonces no sé para qué hicieron eso. Pues por alargar las cosas. La tercera película, La hija del verdugo, esa estaba rodada en la dirección por Mario Van Peebles, amigo del señor Lobo, que también estaba como protagonista. Sí, el Van Peebles es el negrillo tenemos mucha manía. Sí, yo tengo también actor manía, de acción de los 90. Malísimo. Sí. Y la 2 es que ni la recuerdo ya, o sea, de mala que tenía que ser. Yo yo creo que he visto la 1 o la 2 y luego ya no vi más porque la 2 me pareció tan mala que dije ya no veo más, tío. Yo he visto todas, la 2 recuerdo que era muy mala. Y es lo único que me acuerdo. ¿Hay 4 había? No, 3 películas 3, vale. Y la serie de televisión. Mira, el Iñaki Navarro, persona que el otro día me escribió, nos ha dicho que hagamos un día sobre animación. Sobre... Pero esa animación ya hemos hecho, creo, ¿no? Pero más. Hicimos dibujos, una. Sí, hicimos y nos una, dejamos pero, en el tintero de animación. Claro, hicimos dibujos, sí. Y por ejemplo, podemos hablar de series de animación. No, pero hay millones. Vino además nuestro amigo, vino Nacho, ¿no? Pero eso no fue de animación, ¿no? Fue de stop motion, ¿no? Sí, fue stop motion. Bueno, pues mira, os voy a recomendar yo una, Draculín. Podemos hacer otra. Un Draculín, ¿os acordáis? Es una serie de un... No. Pues una serie... No sé qué usted que ve. Joder, pues, Draculín. Draculito en francés, porque es una serie francesa del año 91, que eran episodios de 30 minutos, eran 26 episodios, y Draculín era un vampiro adolescente que con su amigo el hombre lobo, pues tenían unas aventuras pues de adolescentes, ¿no? Y la verdad que el Draculín molaba porque iba con una moto hecha como con huesos y una chopper ahí y era un Draculín pues que molaba, ¿sabes? Estaba guay. Yo te voy a tener una serie un poco mejor. En este caso es una serie del 2007 que se llama Moonlight. Y duró una única temporada. El actor era Alex O'Loughlin, bastante majo el chico. Es la historia de un investigador privado que es un vampiro. Sí, pinta bastante mal, pero luego la serie no estaba mal del todo. Se enamora de una mujer mortal y tal, un poco de glamour y eso. Almíbar. Sí. Mucho, bien de Almíbar. Pero a mí la serie esta me gustó.
Sí, el vampiro me gustó. Y si queréis que siga hablando de vampiros y de series... No queremos. No, por supuesto. tengo que hablar de True Blood. Venga, vale, otra vez. Otra vez. No, pero os he contado una vez que True Blood es la bebida que toman los vampiros. O sea, el nombre de la serie es una bebida que toman. ¿Y por qué toman esa bebida? Porque es la bebida que les permite convivir con la raza humana. Ellos, hay un momento, pasan varias fases durante la serie de que son amiguitos de los humanos, que no son amiguitos de los humanos, que os vamos a comer, que sí, que no, quita tonto, que tal. Hombre, hay facciones también dentro de los vampiros. Eso es. No todos están de acuerdo con todo. Pero la producción de True Blood es una producción de bebidas que se vende en los bares, como cualquier otra bebida, y es para los vampiros. Y es una especie de sangre falsa que les impide... bebiendo eso, pues no le hace falta que se alimenten de humanos. Plasma sintético. Bueno, al final, pues, por supuesto, todo revienta y se va a tomar Llega Anna Paquin con el diente mellado. Anna Paquin, tío, no me mola, tío. Que sale en todos los episodios y en casi todos se desnuda. Sí. Bueno, aquí conocía a su marido, era otro vampiro. Ella hace de hada, no hace de vampiro, hace de hada, sí. Chupi. De Fairy. Que es capaz de leer la mente. Sí, es capaz de leer la mente. Sí, por eso Suki Stackhouse, lo mejor es el apellido, Stackhouse. Y es la paria del pueblo precisamente por eso, porque todo el mundo sabe que puede leer la mente y todo el mundo la evita. Uh-huh. Todo sucede alrededor de un bar que lo lleva un tío que es un cambiaformas, que es capaz de adoptar cualquier forma, una mosca, un perro, un pájaro. Eso tiene que ser súper guay. Sí, claro. Yo ahora me voy a convertir en mosca. No, mosca no, pero en pájaro. Chuchum. Para comerse la mosca. Para comerse vampiros. Que sí, copón. Mira, una serie, o sea, una película inglesa. Yo compré una moto vampiro del año 90. Sí, pero no es exactamente un vampiro. Esa la he visto yo porque yo lo que Pero el tío, sí, bueno, es un miembro de una banda motorista mata a un oculista. Entonces el oculista... Ocultista. Bueno, tengo que decir que el otro día también la cagué. Ocultista. El otro día dije... monjes ¡malditos oculistas! Monjes circenses. El otro día dije monjes circenses cuando no son monjes cistercienses también. Que luego estaba viendo el podcast y me cago en Dios. Pero queda mejor monje circense, ¿no? Haciendo acrobacias por ahí. Es que no sé, el señor Lobo tiene sus peculiaridades. También dice actor secundario. Es secundario. Actor secundario. Bueno, ¿qué pasa con el oculista y la moto? El oculista, pues que el espíritu diabólico del oculista se encarna en una moto. Entonces la moto es arreglada y comprada y tiene que vengarse del tío que la ha matado, ¿no? Pero bueno, es una moto... Hay que vengarse. Pero es de vampiros. En inglés es I Bought el título es así. Motorcycle. El título es así, yo lo he visto, es malísima, es horrenda, es no muy lo mala, veáis, no lo veáis. Pero en realidad es una moto como Christine, el coche, ¿os acordáis? Sí, basado en la novela de Stephen sí. King. Es de este estilo, necesita vengarse, necesita sangre y va matando a la gente, pero no les chupa la sangre. Bueno, vale, bien, pues nada. No, pero no. Me voy. Sin más. No, su intervención ha sido apoteósica. Aprobada, seguido aprobada. Aprobada por el oculista, venga. Bueno, yo voy a hablar de... Sí, quedan 3 minutos, o sea que... Venga, 2011, el sicario de Dios. Estamos en un mundo postapocalíptico donde los humanos viven en una teocracia y viven en una gigantesca ciudad encerrada entre murallas donde gobierna esta teocracia y también en pequeñas granjas aisladas en el exterior. Allí estas granjas corren el peligro de ser atacadas por vampiros, que son los auténticos amos del planeta, ¿no? Y que intentan buscar hacer resurgir su poder, de alguna manera. Una de estas familias es asesinada por un grupo de vampiros y lo que no sabían estos vampiros es que el hermano del padre de familia es un sicario de Dios. ¡Joder! Es un guerrero, es un monje guerrero que sabe artes marciales y matar... Ojo, que es Paul Bettany. Estupendamente y hacer de todo. Menos mal que no es... No, hombre, Paul Bettany es un excelentísimo actor. Entonces pide permiso a la orden para poder ir a vengar a su familia, se lo deniegan y entonces deserta, va a buscar a los vampiros. Sí, ya sé cuál es, ya sé que el Paul Bettany mola. Y al mismo tiempo, pues esta orden religiosa lo que manda es que, como ha roto los votos sagrados, que se le persiga y se le ejecute. Y manda un grupo de sicarios tras él. Uh-huh. Efectos especiales a porrillo,
hasta demasiados. Hay veces que cantan Bastante, un poquillo. ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues película de serie B entretenidilla para pasar el rato, más de acción que de terror. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hablando de películas, hay un mogollón más de vampiros que podríamos decir, pero bueno, igual lo dejamos para el año que viene, ¿no? Una a mí tercera se me ha parte. quedado otra mitad por aquí, pero pues bueno. para el año que viene. Sí, no vamos a aburrir al personal con el mismo sí. tema. Y eso, haceros gusquides. El sábado es el concierto del 35º aniversario de la Eguski Ratia. 35º, joder, chico. Y tenemos a Revolta Permanente, El Sonido de la Metralla y Echaya Keroak, y podéis comprar las entradas en el Mesón de Navarrería, en el Enrico Taberna y en el Espada. Entre otros sitios. Y si no, pues allí mismo en taquilla. En el Gasteche de la Rochapea. Exactamente. El otro día vi la película Paul. No sé si es con Simón Pegg y el otro. Sí, el extraterrestre. Y salía esta canción de Billy Lee Riley sobre extraterrestres, que se llama la canción Flying Saucers Rock and Roll. Y os la voy a poner porque me apetece. ¿Vale? Hala, pues. Vale. Hasta la semana que viene, amigos. Venga, agur Pendergas, agur. Cachán.